Muy buenas noches a todos. Dios me los siga bendiciendo en esta hermosa noche, en la cual vamos a seguir escuchando la palabra de Dios, la cual nos trae bendición, nos trae salud, nos trae muchos beneficios, ¿cierto? La palabra de Dios es buena en todos los sentidos. Por eso qué bueno que estés ahí, pendiente para escuchar la palabra, porque hoy vas a recibir grandes cosas de parte de Dios. Así que los invitamos a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 5. Vamos a leer del 17 hasta el 21. Les recomiendo siempre estar leyendo versículos anteriores y posteriores para entender mejor lo que se lee, lo que se predica. ¿Ven? Mire lo que dice la palabra. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos das en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo en todo. Dependemos de ti, Espíritu Santo, para que esta palabra caiga en buena tierra, dé fruto, un buen fruto, y permanezca para siempre. Que sea tu interpretación, Espíritu Santo, y que seas tú, Señor, usándome. Gracias, Espíritu Santo, por usarme como tú quieras, y callamos toda voz en el nombre de Cristo Jesús, que no sea la voz del Espíritu Santo. Amén y amén. El título que hemos dado para esta palabra es La gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué significará gracia? Es el favor, un favor no merecido. Es perdón, es amor, es bondad, es misericordia. Todo eso unido es gracia. Y eso es todo lo que es Dios. Porque la gracia se cumplió con la venida de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios, el perdón divino, la salvación de Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia. Vino a rescatarnos a través de su Hijo Jesucristo. Es importante que nosotros todos entendamos por qué vino Jesucristo a este mundo. Porque si te llegan a preguntar ¿para qué murió Cristo? Y no sabes, entonces no conoces a Dios, ni sabes el propósito de Dios para todos nosotros los seres humanos. Pero Jesucristo vino a morir, ese fue el propósito, a morir en la cruz, para Él tomar la culpa de nuestros pecados en su cuerpo, en una cruz, y hacernos libres a cada uno de nosotros por la gracia de Dios, la bondad, el amor, el perdón, la misericordia de Dios. Amén. Y aquí nos dice que por un hombre entró el pecado y por ese pecado haber entrado entró la muerte. Pero por otro fue la vida eterna, que es Jesucristo. Por uno entró la transgresión y fuimos todos llamados pecadores, pero por uno fue la justicia de Dios, fuimos llamados todos justos. Por el otro entró la desobediencia y vino a nosotros la perdición. Nos perdimos. Pero por el otro, o la condenación, vino la condenación. Pero por el otro, que es Jesucristo, vino la obediencia. Fue el hombre obediente. Y vino a nosotros salvación. Amén. Qué bonito es ver cómo Dios restauró todo lo que el mal quiso hacer o quiere seguir haciendo.
Porque cuando el mal entró en el jardín del Edén con Adán y Eva, ¿qué sucedió? Que el pecado entró y contaminó todo. Entró, pero se llevó todo, ¿cierto? Y empezó a abundar, fue el pecado en el mundo entero. En el mundo entero empezó a verse cada día más la desobediencia a Dios, porque eso es el pecado, desobedecer a Dios. No buscar a Dios, ni obedecer a Dios. El pecado que se empieza a manifestar es cuando la persona se aparta de Dios, no lo busca de todo corazón. Entonces el pecado se enseñorea de esa vida, de esa persona, y empieza esa persona a padecer, porque va a tener condenación y muerte. Y va a tener maldición también. Mejor dicho, no nos conviene eso, ¿cierto? Y todos nosotros estábamos consumidos ya en los pecados. Yo he visto a personas que su mismo pecado los consume y los destruye. Y es lo que quiere Satanás, que nosotros sigamos pecando para que esos pecados nos consuman y nos destruyan. Porque Satanás fue a robar, matar y destruir, pero Cristo fue a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, Dios nos dice, en un momento, por la desobediencia de un hombre, abundó el pecado, ¿cierto? Pero por la obediencia de otro, dice la palabra, que sobreabundó la gracia. En una dice abundó y en la otra dice sobreabundó. Qué bonito, ¿no? O sea que es mucho más la gracia que el pecado. Puede más el perdón, el amor, la bondad y la misericordia de Dios que el pecado. Amén. Porque Dios es amplio en perdonar. Siempre será así. Sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Sus misericordias son eternas, son para siempre. No es que amaneció hoy Dios de malas y amaneció con un geniecito parejo y no tuvo misericordia hoy. ¿Será que sí? Él siempre tiene misericordia. Aunque corrige y castiga y manda juicios, pero siempre lo hace con misericordia y lo hace siempre por amor. Amén. Nunca lo que Dios hace es imperfecto. Nunca lo que hace Dios es para injusticia. Siempre lo hace es para justicia del hombre. Amén. Y lo que quiere Dios es que no nos destruyamos por el pecado, porque el pecado, mientras permanezca en el ser humano, lo va destruyendo. Y una persona, mientras permanezca en ese pecado, se va autodestruyendo él y va destruyendo lo que tiene alrededor, a los suyos. Una persona en pecado se destruye a sí misma, pero también trae destrucción a su casa, su esposa, sus hijos. Y no se da cuenta. Pero el diablo sabe eso y quiere que eso pase. Que por causa de uno todos empiecen a ser afectados por un solo pecado. ¿Cierto? Y que ese solo pecado contamine a tal forma que todos terminen haciendo ese pecado. Porque el pecado cuando entró contaminó todo, contaminó la tierra. La tierra por eso quiere expulsar a sus moradores porque la tierra está cansada del pecado de los moradores de este planeta. ¿Cierto? Y Dios dice, pues yo di un plan de salvación, de redención, en donde antes para la perdón de nuestros pecados se tenía que traer unos corderos sin defecto, perfectos los corderitos, para que al sacrificarlos y con derramamiento de sangre haya perdón, remisión y limpieza de pecado. Y eso se hacía continuamente. Pero ahora, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, que representa el Cordero de Dios, que representa el sacrificio de Dios una sola vez y por siempre, y con ese sacrificio no es necesario hacer más sacrificios, solo Él y nada más el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a morir
Ese era su propósito. Se hizo como nosotros, un hombre como uno de nosotros. Se despojó de ser Dios y se hizo como uno de nosotros. Algunos dicen, es que a Jesucristo es fácil porque es Dios. No, Él se despojó de ser Dios y se hizo como nosotros. El que diga que Jesucristo no se despojó como Dios, sino que vino aquí como Dios, no, vino como hombre. Amén. Y nos mostró que así como como hombre, nuestra naturaleza humana que todos tenemos, demostró que se puede obedecer a Dios, porque anduvo en este mundo esos 33 años que duró Jesucristo, desde que nació hasta que murió, esos 33 añitos, Jesucristo mostró una obediencia a Dios perfecta. No hubo pecado en él, ni engaño en su boca. Impresionante. Para que por la obediencia de este hombre Jesucristo, todos seamos salvos, redimidos por él. Porque el pecado estaba abundando y estaba aumentando cada vez más. Necesitábamos ser libres porque el pecado cuando abunda, las personas empiezan a hacerlo cada vez menos pecaminoso. Hasta el punto en que dicen, eso no pasa nada. Ya se volvió normal, ya se volvió natural y cada vez se aumenta más el pecado porque ya las siguientes generaciones ya no lo ven como pecado. En la anterior era el pecado, pero como empezó a hacerlo, ya no lo vio tanto como pecado, pero la siguiente generación, como vio cómo sus padres estuvieron, entonces empezaron a imitar también a sus padres y heredaron la vana manera de vivir de sus padres. Heredaron eso. ¿Cierto? Y esos hijos creen que eso es correcto. O sea que vienen más engañados y las generaciones que siguen y siguen, ¿saben qué pasa? Empeoran en pecado. Este pecó, pero los hijos van a pecar peor y los otros cada vez va a ser peor la maldad. A tal punto en que la maldad ya no es maldad. Desapareció la maldad porque evolucionó. Hay una evolución según el mundo, según el diablo. Evoluciona a tal punto que ya no, eso no es pecado. Ahora sí se puede, ahora está bien, ahora es mejor dicho, es espectacular hacerlo. Es el engaño del pecado, que quiere que todos nosotros estemos así. Pero Dios me decía en primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del 13 al 17, mire lo que nos dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cierto? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Digan conmigo, ya estamos en la gracia, porque la gracia fue la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, que murió en la cruz del Calvario para redimirnos, para tomar el lugar que nosotros merecíamos, el castigo que era muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo vino a pagar Él por todos nosotros. Y
derramar hasta la última gota de sangre porque era el Cordero de Dios, porque con derramamiento de sangre es que remisión y perdón de pecados. Y derramó hasta la última gota de sangre para limpiarnos de todas nuestras maldades. Era necesario venir y morir, pero en obediencia, porque murió como si hubiera sido un maldito, porque solo los malditos eran crucificados. Eso era considerado maldición, como ser colgado en una cruz. Y por eso dice que llevó toda la maldición en la cruz del Calvario. Esas maldiciones que habían por el pecado, la llevó en su cuerpo en el madero. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y recibió el castigo, que aunque era un cordero, un hombre sin mancha, sin pecado, fue sacrificado para la remisión de todos nosotros que éramos unos viles pecadores. Amén. De donde abundaba el pecado. Y ahí es donde empieza la gracia, porque la ley vino para decirle al hombre en qué estaba fallando y en qué tenía que obedecer. Porque no sabían, pero la ley vino, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios vino para que eso, y decía, el que no haga esto morirá. Y había esos sacrificios. Pero cuando vino Jesucristo, ya no estamos bajo la ley, porque con la muerte de Cristo ahora estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Que se cumplió lo de la ley, del castigo que merecíamos en Cristo Jesús. Entonces ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero entonces por esto ya no seguiremos obedeciendo los mandamientos de Dios. Por supuesto que no. Muy al contrario, se confirma la ley de Dios. Pero ya no estamos bajo esa condición de que si yo no la guardo, muero, sino bajo la condición de que si no tengo fe en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, muero. En la gracia, un don gratuito, un don inmerecido. La misericordia y el amor de Dios que vino a través de Jesucristo, para que todo aquel que crea en Jesucristo no muera, sino que tenga vida eterna. Amén. Sea salvo, sea rescatado de la maldición, sea rescatado de la muerte. Amén. Y seamos justificados y seamos llamados justos juntamente con Jesucristo. Entonces vale la pena lo que hizo Jesucristo en la cruz. Por eso cuando Pedro reconvino a Jesucristo y le dijo, de ninguna manera te acontezca esto, Señor, de cómo así que vas a morir y a padecer en la cruz y tener que morir, pero que vas a resucitar. No, que eso no te... ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque Pedro no entendía por qué vino Jesucristo, a qué vino a morir. Y nuevamente digo, una persona que no entiende eso, no entiende la salvación. No sabe en dónde está parado, pocas palabras. Pero cuando viene Jesucristo a nuestras vidas, entendemos el sacrificio de Cristo y lo amamos. Pero lo bonito y la buena noticia es que Él no solamente se sacrificó por nosotros y murió, sino que resucitó, venció la muerte para que al vencer la muerte nos diera victoria a nosotros también con la muerte. Porque Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, condenados a la separación eterna de Dios, al infierno. Pero vino Jesucristo a rescatarnos. Amén. Porque por un hombre entró la maldad, pero por otro hombre entró la justificación. Amén. Y la ley lo que hacía era, cuando te decía estos pecados, se volvía más tentativo, se volvía como más con ganas de hacerlo. Si a ti te dicen esto es prohibido, como que se vuelve como más codiciable. Pero si no le dicen que nada, que eso no es prohibido, como que no, como que pasa desapercibido. Pero cuando te dicen, pero ¿por qué es prohibido, maestro? Pero se vuelve como más tentativo, ¿cierto? Y Dios te dice, la ley se escribió
por amor al hombre, para instruirlo y decirle qué era pecado, qué era maldad y cómo era la obediencia a Dios. Pero eso también provocó que el hombre se sintiera más tentado, porque lo prohibido se vuelve más codiciable. Porque como estaba el mal presente, como el enemigo estaba ahí señoreando en todo el mundo, hacía que eso, que entre más nos prohíban, como que más nos gusta, como que más queremos. Porque esa concupiscencia, esos deseos pecaminosos estaban en nosotros y estaban despiertos ahí, queriendo, ¿cierto? Pero Dios dijo, necesito salvarlos porque no pueden, ellos solos no pueden, ¿cierto? Pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Como Adán y Eva, que fueron sacados del jardín del Edén cuando pecaron. Y Dios nos dijo, no, venga, quédense aquí otro poquito. No, fueron destituidos porque Dios no permite el pecado jamás. Cuando hay pecado, Él de una vez, pero no desecha, corrige, castiga. Pero desde ahí, desde ese mismo momento en que el hombre pecó, hizo el plan de redención de una vez. ¿Cierto? Y hoy en día estamos en esa gracia de Dios. En la gracia de Dios. Amén. Porque en un tiempo abundó el pecado. Estuvimos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora hemos sido justificados con Cristo y estamos nuevamente en la gloria de Dios. Estamos nuevamente en la presencia de Dios y sin morir. Amén. Sin morir, quiere decir que todo aquel que entra a la presencia de un pecado moría. Pero ahora tenemos libertad por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, entrar a la presencia de Dios libremente y bien, y sin pasar nada, por el sacrificio de Cristo. Pero ¿qué tengo que hacer? Creer en Jesucristo, recibirlo en mi corazón, para que el pecado que abundaba en mí, se señoreaba en mí y reinaba en mí, se quite. Porque Jesucristo no hace acepción de personas. Vengan todos a la salvación. Vengan todos a Jesucristo, que es el que los puede salvar y rescatar. Solo vengan y crean en Él, confíen en Él. Recíbanlo en su corazón para que esas ganas de pecar se quiten. Amén. Porque Él venció y el que tiene a Cristo vencerá también el pecado. Necesitamos de Él. Necesitamos de creer en Él. Los que no creen y los que no lo reciben en su corazón, pues no van a vencer el pecado, sino que el pecado va a seguir abundando, generación tras generación, empeorando cada vez más. Pero Jesucristo vino a rescatarnos. Si esta persona cometió adulterio, sus hijos también y los nietos y todo, en fin, es una cadena de maldiciones generacionales. Pero cuando viene Jesucristo, rompió todo eso. Y el que recibe a Cristo, se rompe esa maldición y mis hijos ahora son benditos. Y yo soy bendito. Amén. Mire la diferencia. Y eso se llama gracia. Y no lo recibí no porque me lo merezca. No lo recibí porque hice bonitas obras. Lo recibí porque creí en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Por eso Romanos 3:23. Romanos 3, 23 al 26 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire lo que dice aquí, ¿pecados qué? Pasados. Porque en la gracia Dios te perdona todo. Pero si tú pecas deliberadamente, ya ahí ya viene castigo, corrección de Dios. Porque Dios ya dice, ¿qué te pasó? Yo te di ese regalo de salvación, ¿por qué me lo estás descuidando? Pero bueno, después seguimos viendo eso.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué bonita es la palabra de Dios, qué hermosa es la palabra de Dios, ¿cierto? Fuimos justificados gratuitamente por su gracia, o sea, su favor, su perdón, su amor, su misericordia hacia nosotros. Estos no pueden salir si yo no los salvo. Están irremediablemente condenados a la perdición si yo no los salvo, dijo el Señor. Y por amor al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué bonito, ¿cierto? Pero también en el libro de Efesios, capítulo 2, vamos a leer del 1 al 9, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Nadie puede ser salvo por sí mismo. Ya eso lo hizo Jesucristo. Él se sacrificó por ti. Lo único que tienes que hacer es creer y recibir esa gracia, ese favor, ese amor, ese perdón de Dios. ¿Y cómo lo hago? Arrepintiéndome de mis pecados. Reconociendo que fui un pecador, que el pecado ha abundado en mí. Y eso me hizo acordar de cómo yo crecí, ¿no? Yo nací en Bogotá, en una localidad que se llama Fontibón. Y en Fontibón yo nací, crecí, y allí también abundó el pecado. Allí pequé muchísimo, en la casa donde vivía. Y en el barrio, allá en Fontibón. Los que son de Fontibón, estaban viendo, los que están viendo y que son de Fontibón, ¿se acuerdan? Un saludo allá a los de Fontibón, allá en Bogotá. Digan amén, comenten. Y los que estudian en Santana también, ¿se acuerdan del Colegio Santana? Allá en Fontibón. Allí yo pequé mucho. Tomé, fumé, rumbié, mentí, era súper vulgar, mentiroso. En lo que anduve en otro tiempo. Pero entonces Fontibón, porque ¿saben? Fontibón es un sitio de pecado y de maldad. No, no es la tierra, es el hombre que vive en la tierra. Pero donde abundó el pecado, ¿sabe qué pasó? Donde yo era tímido, tenía miedos de todo, a tal punto que me ponía colorado cualquier cosa que me decían ustedes, y a veces por lo general me bloqueaba, me ponía todo colorado y se burlaban de mí. Entonces yo me refugié fue en el alcohol, en el trago, en el cigarrillo. Y esos complejos, esos temores me llevaron fue a refugiarme donde no era, donde yo pensaba que era un refugio, pero me estaba autodestruyendo. Y me refugié allá en el alcohol, y aún en el colegio tomaba, me emborrachaba, era vago, no hacía tareas, era perezoso, mejor dicho. Y tras del hecho, tímido y me bloqueaba y se burlaban de mí. Me acuerdo que me decían que bobo, tonto, hasta otros adjetivos calificativos que aquí no vamos a decir. Amén. O sea, que era considerada una persona mediocre. Los profesores me decían mediocre, porque me conformaba solo con sacar 6.
o 7 en las materias. Pasé. Era por naturaleza pecador. Un vil pecador. Menospreciado y vil fui yo. Miedo, lleno de miedos, de temores, de complejos, que me hicieron refugiarme donde no debía. Y que no le echo la culpa a nadie, solo digo, me refugié donde yo mismo me engañé, hay un enemigo que está ahí. Pero yo tuve muchos desprecios por eso. Con mi papá, él fue el primero en despreciarme, quítese acá. Y entonces por eso yo pensaba que todos me despreciaban y que cualquier cosita que me hacía medio mal, entonces me iban a despreciar, me iban a desechar. Esos temores, esos miedos que empecé a coger a todo. Por eso me refugié en el trago, porque allá me sentía mejor, desinhibido. Pero no sabía que ese no era un refugio, que era una trampa mortal. Y me consumí en el alcohol, en la droga, ese pecado me consumió. A tal punto que cuando ya tenía 30 años, yo empecé como en los 16, desde los 16, 17 años, a tomar, a fumar, a rumbear. Y hasta los 30 años. Y a los 30 fue que terminé tirado en la calle. En una borrachera ahí. Pero ¿sabe qué hizo Dios en su infinita misericordia de amor por mí? Porque ¿sabe qué me pasó a mí? Heredé lo de mi papá. Mi papá era un borracho que llegó a tomar todos los días y que lo que hizo fue todas las posesiones que teníamos, empezó a venderlas. Y lo último que teníamos en una casa donde estábamos, ya le iba a vender y nos iba a dejar en la calle. Y en ese momento tuvo un paro cardíaco y murió. Cuando nosotros teníamos como 9 o 10 años. Con mi hermano Miguel. Pero nosotros de que mi papá es un borracho, vago, que gastó todo y quería, más dicho, con el trago. Heredamos lo de mi papá. Uno de niño no lo ve, pero después cuando crecimos, hicimos lo mismo. Mi abuelo, otro borracho todos los días, se murió por las escaleras borracho, se cayó y se golpeó y se mató. Yo estaba ese día ahí, me tocó alzarlo y lleno de sangre, quedé todo lleno de sangre y ver cómo murió mi abuelo. Borracho y vuelto nada. Y al ver todo eso, aún así, yo seguí los mismos pasos. Estaba condenado al pecado, que se enseñoreara, que reinara en mí, a seguir la vana manera de vivir de mis padres, esa herencia. Crecí en medio de eso, de la rumba y el trago. Y por eso mi hermano y yo éramos terriblemente tomadores y rumberos. Tica Miguel estará diciendo, no me metan bien en esos asuntos. Pero algo bonito, éramos. Y abundó el pecado allá en Fontibón, fue que hicimos todo eso. Pero allá mismo en Fontibón, ¿sabe qué sucedió? Que Dios me llamó estando borracho. Vino la gracia, vino el llamado de Dios, donde tuvo misericordia de mí, sin que yo lo estuviera buscando. Se reveló a mi vida borracho. Llegué a la casa vuelto nada. Y borracho me acosté y todo. Y tuve un sueño donde veía al Señor Jesucristo descender del cielo. Y lo veía el pie mío ahí. Yo alzaba los ojos y lo veía ahí. Resplandeciente, blanco. Y en sus manos se veían las llagas. Y me decía, tú eres un escogido. Y yo me desperté y conté ese sueño a mi mamá. Y mi hijo, Dios lo está llamando. Ya, ¿qué? Eso es que tuve una pesadilla. Luego volví a tener otro sueño, donde el mismo Señor Jesucristo, mire la gracia de Dios, mire lo que es Dios. Estando yo tomando con mis amigos, ¿sabe qué pasó? En la mesa llena de trago, cervezas botellas de cerveza y licor de trago, aguardiente y cigarrillo. Se sentó el Señor Jesucristo ahí con todos nosotros. Veía cómo descendía el Señor y se sentaba ahí. O lo mismo, estoy iluminado. Pero el único que lo podía ver era yo, en el sueño. En el sueño yo tenía una visión, y esa visión era esa. Y
veía al Señor Jesucristo que me decía, en medio de toda la borrachera de sus amigos y ese ambiente, me decía, tú eres un escogido. Debido a eso, yo fui muy desechado, menospreciado por cómo tomaba, por la timidez, por la mediocridad en que andaba, por la necedad en que estaba. Pero Dios se apiadó de mí y tuvo misericordia y me llamó. Pero una vez yo me vi tirado en el piso, en la calle, 8 de la mañana, pensando que estaba en mi cama. Ahí fue que dije yo que como que estoy mal. Y ahí fue donde me acordé de los sueños. Y dije, voy a parar un tiempo. Pero mi idea era parar un tiempo, purgarme y después empezar otra vez con toda. Pero en eso le dije a Dios, no sabía orar, nunca buscaba casi a Dios. Solo dije, voy a buscar a Dios por 9 domingos en una iglesia católica. Nunca iba a nada, a ninguna, aquí nadie me da nada. Pero esa vez dije, bueno, y empecé esos 9 domingos a buscar. Porque empecé a sentir un desespero, un vacío en mi vida, que no me sentía, que yo no me... Hasta que en esos 9 domingos lo único que yo hacía era pedirle a Dios, auxilio, por favor, ayúdame, te suplico que me rescates. Ayúdame, si tú existes, si tú eres real, ayúdame. Ayúdame, no sé qué predicó el cura, no sé qué pasó, nada, yo solo era ahí con la cabeza agachada, llorando, suplicándole a Dios que me ayudara, que tuviera misericordia de mí. Y Dios la tuvo, porque ya la tuvo desde antes, porque se apiadó de mí donde los demás me rechazaron y me dijeron, oiga, usted no tiene remedio. A mi mamá le decían sus hijos, no tienen remedio. Y él a desechar, empezaron a desecharme, a menospreciarme, a sentirse como muy por encima de mí, por la condición en la que estaba y que me merecía a la final. Pero Jesucristo dijo, yo no te desecho. Y en medio de ahí de la inmundicia y del pecado en el que estaba revolcándote, te llamé. Porque eres un escogido. Y cuando cumplí los 9 domingos, me invitaron a una iglesia cristiana. Un amigo que me dio. Y ahí fue donde me hablaron de Jesucristo. Y ahí fue donde recibí a Cristo en mi corazón. Y ahí fue donde fui libre del pecado. Porque yo le decía, esos 9 domingos, ¿cómo hago para dejar de tomar? Si me gusta. Intenté dejar de hacerlo y no pude. Tú intenta dejar de pecar y no podrás. Solo lograrás con Jesucristo. Sin Jesucristo no se puede. Con Cristo todo se puede. Por eso la gracia quiere decir es que no soy yo, es Él en mí. Es su poder, es su fuerza, no es la mía. No es para que nadie se gloríe, por gracia sois salvos, para que nadie se gloríe. Yo no puedo decir que yo tuve una fuerza de voluntad impresionante y por eso cambié. Yo amaba el trago, amaba la rumba, me deleitaba. ¿Cómo voy a dejar eso que amo tanto? Y que le invertí tanto, decía un amigo, ya en Bogotá, de pronto me está viendo. En Fontibón también. Pero ahí mismo en Fontibón yo recibí a Cristo. Y donde abundó el pecado, ¿sabe qué empezó a haber? Sobreabundó la gracia, el perdón y la liberación del pecado en mi cuerpo por el poder de Cristo y de su Santo Espíritu en mi vida. Y donde fui desechado por todos, Dios me tendió la mano y me dijo, tú eres vil para los demás, pero para mí eres mi especial tesoro. Di mi vida por ti. Ahora aquí en adelante no te sientas desechado, porque ahora te hago una vasija de oro puro, hijo. Amén. No te sientas ya más desechado. Así los demás no te amen y te desechen. Yo sí te amo y nunca te desecharé. Eso pasó en mi vida. Y aquí me decía el Señor, no importa si los demás no te aman, ama tú.
aunque duele. Pero es mejor amar. ¿No creen ustedes? Eso fue lo que hizo Dios en mí. Abundó el pecado donde yo me siento no merecedor de muchas cosas. Ni no me siento digno por todo lo que hice. Cuando veo mi casa, mi hogar, veo a mis hijos, digo, no merezco estos hijos. Si ellos supieran todo lo que yo hice, ellos saben algo, pero que hubieran vivido, hubieran visto eso. Doy gracias a Dios que mis hijos no salieron como yo, porque la herencia se cortó con Cristo Jesús. Amén. O si no, mis hijos, Dios mío, lo que les esperaba. Amén. No los merezco, pero aquí están por gracia, por su amor, por su bondad. No merezco tener una mujer tan maravillosa como mi esposa. También del Santana y de Fontibón, que fue reina allá en el colegio. De su curso fue reina. Dios me dio una reina muy hermosa. Judith, mi bella esposa, y la cual a veces pienso no merezco por todo lo que yo hice. ¿Cierto? Ese amor de Dios es muy grande. Por su gracia es que tengo este hogar. Es por su gracia. No es por mí, es por su gracia. Que me dio una mujer tan hermosa y tan bendecida y unos hijos tan maravillosos. Amén. Y que me puso a predicar su palabra. Qué bendición, ¿no? Ahora me dijo el Señor, ahora eres justo, pero no por ti mismo, sino porque yo estoy en ti. En el momento en que tú te apartes de mí, volverás atrás y tu postrer estado será peor que el primero. No te conviene dejar a Cristo, no te conviene volver atrás, volver a restaurarse. Se puede, pero es muy difícil, pero no imposible, tampoco, no. Amén. Por eso yo le decía al Señor, me daba temor. Porque eso me decían, una vez una persona me dijo, uy, no, yo la verdad me decía don Orlando. Era un vecino del frente de la casa en Fontibón. Me decía, don Orlando, yo no quiero con Señor, con Cristo, con la palabra, nada, porque es que yo sé que si uno se aparta, uno vuelve a ser peor que antes. Entonces yo no quiero, yo así estoy bien. Le daba miedo. ¿Y sabe qué sucedió? Y yo también pensé, uy, ¿qué tal? Que yo me aparte. Y me vuelva peor que antes. Si ya era terrible, ¿cómo sería? ¿Volverme peor? ¿Cierto? Y yo le dije, Señor, tú que lo conoces todo, el futuro, yo me aparto, yo me voy a apartar de ti. Porque ahorita digo, no, yo nunca. ¿Cierto? Pero se me dijo, no. Porque tú eres un escogido. Porque en ti sobreabundó el pecado. Abundó el pecado. Y ahora está sobreabundando la gracia, mi poder, mi amor, mi misericordia y mi perdón. Eres perdonado por el Señor. Amén. ¿Y qué es lo que produjo en mí eso? El arrepentimiento. Me arrepentí de corazón. Es como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo que está en Lucas 15? Todo del 11 hasta el 32 está. Pero vamos a leer solo el versículo 21. Que el hijo pródigo tuvo una actitud muy hermosa que lo hizo que recibiera la gracia de Dios. Mire la actitud de él. Porque cuando una persona no viene con esa actitud a Dios, no va a recibir la gracia de Dios. Lucas capítulo 15, 21. Dice así. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él se fue de la casa. Eran dos hijos. El uno se quedó en la casa haciendo todo obediente, juicioso, pero el otro dijo, dame mi parte que me quiero ir. Y se fue y se malgastó todo. Y derrochó y con perdición y todo, vivió una vida de perdición. Y cuando se malgastó todo, ya no tenía nada y hubo hambre. Entonces pidió trabajo y le dieron para apacentar cerdos y decía que veía la comida de los cerdos y le dan ganas de comerse esa comida de los cerdos.
¿Yo qué estoy haciendo? Pero si mi papá tiene allá trabajadores, jornaleros, voy a decirle a mi papá que me haga aunque sea un jornalero, porque yo no soy ya digno de ser su hijo. Voy a decirle que me perdone. Amén. Mire la actitud. Abundó el pecado, pero cuando Él vino con esa actitud de arrepentimiento, no de venir allá todo, vengo a reclamar lo que es mío. Pero ya se le dio, no, sí, pero usted tiene aquí más. Además, no, esto es mi papá, me tiene que dar. Aquí no vino el hijo pródigo. El hijo pródigo vino arrepentido para obedecer, para someterse. Vino así con la cabeza agachada, diciendo, no soy digno de que me llames tu hijo. Pequé contra el cielo y contra ti. ¿Qué diferencia, no? Eso me pasó a mí. Cuando recibí a Cristo le pedí perdón por todo. Yo veía todo lo que hice a mi mamá, todo lo que hice en la casa, todo. Lloraba y le pedía perdón a Dios. Amén. No soy digno, pero por su gracia, por el sacrificio de Cristo, nos hizo dignos ante el Padre Jesucristo, nuestro Señor. Nos justificó y somos justos ante Él por medio de Jesucristo, pero por mi arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento genuino, si tú no recibes a Cristo y no te arrepientes, no vendrás este beneficio maravilloso, que es la gracia de Dios. Y esa gracia viene y te cobija, eso es favor, y se quitan las maldiciones, y vienen, son bendiciones y te persiguen. Que tienes un hogar y no va a haber infidelidad. O sea, tu mujer no se va a ir con otro, o tu esposo no se va a ir con otra. Tus hijos, los vicios no los van a dominar. Ellos dominarán a los vicios, no podrán con ellos. ¿Cuántos lo creen? ¿Saben por qué? Porque se rompió la maldición. Ahora estoy en la gracia. El poder de Dios es el que está haciendo todo esto. Por mi fe en Jesucristo, porque abundó el pecado, pero ahora sobreabunda la gracia. Y allá en Fontibón, que abundó el pecado en la casa donde yo pequé tanto, ahora se recibí a Cristo y empezó a sobreabundar la gracia, alabanzas, palabra de Dios en la casa. Donde había mucho pecado, ahora empezó a haber bendición. Amén. Y empecé a predicar la palabra, a ganar gente para Cristo. En Fontibón, allá en Bogotá. Y después fue que Dios me llamó, me dijo, no te quiero más acá. Y me trajo a esta tierra, en Florida Blanca, en Santander. Amén. A llevar su mensaje, a llevar la palabra de Dios, porque sabe que yo no me voy a crecer ni a enorgullecer, porque entiendo de dónde Dios me rescató, de lo más vil, del pecado, de donde la mayoría me menospreciaba, mucho. Hoy en día a veces todavía lo siento, ese menosprecio de algunos. Pero siempre Dios me dice, tú eres mi especial tesoro. Tú eres oro puro. Antes era una vasija de barro para usos viles. Ahora eres una vasija de oro puro para usos honrosos, hijo. Por eso estás llevando mi palabra. Amén. Te saqué de la inmundicia del pecado y ahora te pongo en mi gracia, en mi bendición. Amén. Por eso, en Romanos 6, del 12 al 14, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Diga, estoy bajo la gracia, bajo el perdón, porque Jesucristo ya pagó el precio en la ley, en Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús, cuando no había venido Cristo, no había todavía ese perdón, esa gracia de Dios a través de Jesucristo. Ahora con Cristo la hay y estamos en eso. Estamos hoy en día en la gracia, en el perdón de Dios. Y estamos en los últimos tiempos. Estamos en lo último, a punto de que venga Jesucristo. Por eso Dios te dice, no descuides esa salvación tan grande que te he dado.
No reine pues más el pecado en ti. No dejes que se enseñoree más de ti. Y deja que mi poder, mi gracia, mi favor y mi amor reinen en ti. Amén. Y por eso, para terminar en Gálatas 5:7, Gálatas 5:13, Gálatas 5:13. Porque vuestros hermanos porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Digan conmigo, ahora yo obedezco la palabra de Dios, no porque me voy a morir, sino por agradecimiento a que fui rescatado de la ley de la muerte y de la maldición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y Jesucristo lo que hace es decir, hijo, te voy a sacar ese pecado de ti porque eso te destruye. Hay personas que dicen, Él me acepta así como soy. Sí, te acepta cuando llegas, pero cuando llegas te dice, te va a quitar ese pecado porque con ese pecado te estás destruyendo y puedes destruir a los demás. Por amor lo hace el Señor. Así que el que diga, no quiero cambiar, no quiere que Cristo obre en él. Amén. Diga, yo necesito cambiar totalmente. Hazme una nueva criatura, que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí. Así que les invito a que por favor cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, porque definitivamente es por gracia. Porque por nosotros no podemos, Señor. Como seres humanos no tenemos el poder ni la capacidad para vencer el pecado y la maldad, ni al enemigo. Necesitamos de ti, mi Señor Jesucristo. Necesitamos del favor de Dios a través de Cristo, de ese sacrificio que hiciste en la cruz, porque merecíamos morir, pero tú te sacrificaste por nosotros, para que nosotros tengamos vida, para que tengamos bendición y no maldición. Gracias, gracias, mi Señor Jesucristo. Hoy creo en lo que hiciste en la cruz. Ahora entiendo por qué viniste a este mundo a morir en la cruz para salvarnos. Entiendo ese amor tan grande que moriste por nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Los que crean, levanten las manos y repitan conmigo. Señor Jesucristo, hoy entiendo lo que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, gracias, porque me rescataste de esta vana manera de vivir. Gracias porque me has quitado ese pecado que se había enseñado en mí y que me estaba consumiendo. Gracias, porque quitaste de mí toda maldición y toda esa herencia que venía de mis padres de maldad. Gracias, porque quitaste todo pecado con tu amor y tu poder y tu favor al cual tú llamas. Gracias, Señor. Hoy recibo esa gracia, ese perdón, porque te pido perdón. Digan conmigo, perdóname, Señor, y límpiame y santifícame y ayúdame a creer más en ti y a dejar que tú obres en mí. Levanten las manos todos y reciban a Cristo, reciban su Santo Espíritu, reciban el perdón, el amor, el favor y la gracia de Dios, la cual te va a ayudar con su poder a salir del pecado. Porque el que tiene la gracia de Dios tiene el poder de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios y vencerá siempre el pecado. Reciban todos esa gracia en Cristo Jesús, ese perdón. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén.